la música y el teatro. Podría decirse que nacen al unísono. En el siglo V antes de Cristo, en la Grecia clásica, las fiestas dionisíacas en honor del florecer de las vides, los cánticos y las danzas dionisíacas dan lugar a que surja el teatro. Y ese teatro que se convierte en tragedia, también en comedia, con Esquilo, con Sófocles, con Aristófanes, con Eurípides, ese teatro que nos habla de todo el drama humano y hoy vigente todavía más que nunca, ese teatro, esa tragedia griega, está llena de música. El desplazamiento del coro, casi protagonista de cada tragedia, el coro danza y el coro canta. La tragedia es una mezcla de danza, cántico y drama. Pues bien, esa unión entre la música y el teatro se da a mediados del siglo XX en algunas compañías teatrales de Europa que cuentan con su propio compositor, con su músico estable que va a dar vida a la sonoridad musical de todas las obras que se monten en esas compañías estables. Me refiero al Berliner Ensemble, creado a mediados de la década del 50 por Bertolt Brecht, y en el cual el compositor de las grandes producciones es Kurt Weill. Kurt Weill, que compone la ópera Mahagoni, la ópera de 3 centavos. Brecht y Kurt Weill, y Helen Weigel, por supuesto, esposa de Brecht, son una unidad. Y luego en Francia, en el Teatro de Francia de Jean-Louis Barrault y Madeleine Renaud, es allí donde nace un músico joven que está destinado a ser uno de los grandes directores de orquesta del siglo XX y uno de los compositores de avanzada que abrió rumbos insospechados en la música decafónica. Me refiero a Pierre Boulez. Pierre Boulez y Jean-Louis Barrault llevan adelante un montaje de la Orestíada de Esquilo basado quizá en las macumbas brasileñas. O sea, cuánto se puede hacer en el teatro cuando se cuenta con un músico que compone la partitura musical al compás de la creación de la puesta en escena. Se hace todo uno, teatro y música. Soy Ariel Quiroga y, por supuesto, en un plano mucho menor, tuve en mi larga carrera teatral como director de escena algunas oportunidades en las que trabajé a la par con el músico creador de la partitura de mis montajes. El primero de ellos, el primer encuentro, y fue realmente maravilloso, lo tuve en 1964, cuando yo dirigía un teatro en el cual era el director estable, siendo muy joven, tenía 24 años, y se le encargó una obra para niños al más grande poeta de Buenos Aires, a Cátulo Castillo. Y Cátulo Castillo compuso una pequeña opereta que se llamaba La Palabra del Diablo, y la música de escena la compuso otro gran músico de Buenos Aires, Héctor Stamponi. Y con la música de Héctor Stamponi, a la par del texto de esa obrita hermosa de Cátulo Castillo, tuve mi primera experiencia de trabajar a la par con el autor viviente y con el músico viviente. Luego, ese mismo año, 1964, tuve un encuentro con un joven músico, psicólogo, un muchacho todo rebeldía, todo creatividad, que venía de hacer música para las obras
que dirigía Jaime Jaimes en el Teatro de la Alianza Francesa. Me refiero a Adolfo Tessari. Adolfo Tessari, que luego fue, años después, secuestrado y torturado por la dictadura militar de la Argentina, que tuvo que huir luego a París, donde murió a los 70 años en París. Y va para él mi recuerdo, porque Adolfo Tessari, no he encontrado una sola foto de él para poner en este video. Adolfo Tessari hizo la música que yo le fui tarareando, yo que no sé ni siquiera cantar el arrorró, le fui tarareando una musiquita que yo recordaba de mi infancia, y con eso Adolfo Tessari, en 1964, compuso la música que él mismo ejecutó en piano, que se grabó en un piano en la casa de la provincia de Buenos Aires, en la calle Callao, en Buenos Aires, la música para mi puesta en escena de La cita en Senlis de Jean Anouilh, una melancólica obra tan hermosa, tan triste, tan llena de contenido emocional. Luego, en 1967, es cuando llega a mis manos el texto, la adaptación teatral de la novela de Cesare Pavese, Il Compagno, El Compañero, una adaptación hecha por el hijo de una gran actriz italiana, Diana Torrieri, llamado Sergio Belliti. Sergio Belliti lleva a escena Il Compagno de Pavese, que son las vicisitudes de un adolescente de Turín que, como se llama Paolo, pero como toca la guitarra española, los amigos le llaman Pablo. La obra comienza con esa frase: me llaman Pablo porque toco la guitarra. Montar Historia de Pablo en 1967 fue realmente una de las experiencias más bellas de mi carrera de director teatral, porque había que revivir las instancias amorosas, el enfrentamiento con el fascismo, su llegar a la verdad política en la izquierda y luego la tortura en las cárceles del Fascio, el desencuentro con su novia de la juventud. Bueno, tantas cosas que le pasan a Pablo en una sucesión de escenas que parece casi un guión cinematográfico. Y la música de todo ese montaje de historia de Pablo la fue componiendo mientras yo le contaba esto que les estoy contando a ustedes, la historia de Pablo, la fue componiendo en su guitarra un compositor que fue muy talentoso y que me acabo de enterar también que falleció en Mendoza hace 20 años. Me refiero a Mario Anganuzzi. La música de historia de Pablo, que creamos juntos con Mario Anganuzzi y su guitarra. Y finalmente el gran encuentro que tuve con un compositor al lado mío, trabajando en un importante montaje escénico, fue en 1979, cuando en el Teatro de la Universidad de Buenos Aires decidimos llevar adelante el montaje de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Un montaje riesgoso. La obra es una obra que ha dado lugar a tantas corrientes filosóficas de tiempos modernos, una obra que habla de la privación de la libertad por miedo al peligro que encierra un ser humano recién nacido, por vaticinios que dicen que va a ser un déspota y bueno, se le priva de su libertad, como se privó de libertad a tantos jóvenes por solamente sospechar que podían ser un peligro para la sociedad, justamente en esos años en que monté La vida es sueño. Y La vida es sueño la monté junto con un amigo, compañero mío en la universidad, que era nada menos que el eminente organista Héctor Scioli. Héctor Scioli creó la música incidental para La vida es sueño en sesiones que se hicieron primero en el órgano restaurado del Colegio Nacional Buenos Aires, que tiene, parece ser, uno de los órganos más
más antiguos y más valiosos de la ciudad de Buenos Aires, pero que necesitaba una restauración. Allí yo le recitaba el texto de La vida es sueño a Scioli al oído y él iba componiendo esa partitura que luego se grabó en 2 sábados en la madrugada en el templo de Santo Domingo, en donde está el órgano mayor de Buenos Aires. Esas madrugadas de 2 sábados en medio de la soledad imponente, la negrura, la noche del templo de Santo Domingo, yo solo con un grabador bastante bueno que tenía en ese momento y Scioli allá en el órgano, los sonidos que llegaban de todas partes y esa partitura musical que él iba creando a medida que su imaginación lo iba llevando a esos sucesos de la vida en sueño que yo le había ido contando también. O sea, la música creada al unísono con la puesta en escena, como en la antigua Grecia, como en el surgimiento de la tragedia, música y teatro, texto y sonoridades musicales. De La vida en sueño hay un fragmento, justamente el momento en que Segismundo clama que todo el poder que tienen los déspotas debe ser depositado en el pueblo, porque el verdadero dueño del poder debe ser el pueblo. Y ahí es donde en ese momento, ese pasaje que voy a insertar ahora, está esa partitura musical que se expande como si fueran ondas sonoras que van por el universo. La música de Scioli no tiene límites, es una cosa infinita. Y bien, he querido dejar este testimonio de cómo en mi vida teatral hubo compositores que trabajaron al lado mío, sin tener, por supuesto, en la mayoría de mis puestas usé discos, grabaciones ya hechas en otras oportunidades, por supuesto, de grandes partituras. Pero cuando estuve con Cátulo Castillo y Héctor Stamponi en 1964, también en 1964, cuando trabajé para montar la cita en Senlis con Adolfo Tessari, aquel joven maravilloso, terrible joven, maravilloso joven. Luego en 1967 con Mario Anganuzzi y su guitarra para recorrer el camino trágico, triste de la historia de Pablo y finalmente en 1979 cuando con el maestro Héctor Scioli llevamos adelante el mundo profundo, lleno de significados de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, que ya mismo pasamos a escuchar. Y con esta prevención de que todo poder es testado y ha de volverse a su dueño, atrevámonos a todos. Vasallos, en mí lleváis, que nos libre